Anatomía del salario en Venezuela. ¿Qué esperas este 1 de mayo? El 1 de mayo se acerca y con él una expectativa que paraliza a buena parte del país. No es para menos. En Venezuela esta fecha ha dejado de ser un simple festivo para convertirse en el escenario más expectante del país por semanas. La Administración Nacional, a través de su presidenta encargada, Delcy Rodríguez, puso una frase sobre la mesa que ha generado todo tipo de análisis. Ella habló de un incremento responsable. Haremos un incremento y será un incremento responsable conforme tengamos recursos que permitan sostenibilidad. Fue lo que dijo la presidenta. Pero ¿qué significa responsable en el contexto de una economía que intenta estabilizarse? ¿Es solo un número o una estrategia a largo plazo? Hoy no vamos a especular. Vamos a analizar la anatomía del salario, desde su origen histórico en nuestras leyes hasta la realidad comparativa con el resto de la región. Para entender este anuncio, primero debemos entender qué es técnicamente lo que estamos esperando. Yo soy José Gregorio Morales y me apasiona investigar, analizar y luego compartir contigo las historias a través de estos videos. Para entender hacia dónde vamos hay que entender de dónde venimos. Y no hablo solo de Venezuela. El salario mínimo no siempre existió. De hecho, es una conquista moderna. El primer país en decir basta y establecer un piso legal fue Nueva Zelanda en 1894. Fue una respuesta a las huelgas y a la explotación de la época. Poco después, Australia y el Reino Unido siguieron sus pasos, creando lo que hoy conocemos como la Red de Seguridad del Trabajador. En Venezuela, la historia comenzó mucho después. Fue en 1974, bajo el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, mediante el decreto ley número 122. Para este momento, el sueldo base era de 450 bolívares. Al cambio de la época, eso representaba poco más de $100. Un dato curioso: durante la época, el ingreso en Venezuela fue la referencia de la prosperidad en la región, muy por encima de lo que ocurría en países como Nicaragua. Pero de esa comparativa y cómo cambió el tablero te voy a hablar un poco más adelante. Ahora volvamos al presente. La Administración Nacional, en voz de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ha condicionado el próximo anuncio al término sostenibilidad. Haremos un incremento responsable, fue lo que dijo, conforme tengamos recursos. La pregunta que se hacen los especialistas y tú en la casa es: ¿cómo se traduce esa sostenibilidad en el carrito del supermercado? Capítulo 2. La era del proveedor único, años 70 y 80. Para entender por qué hoy nos cuesta tanto llegar al fin de mes, tenemos que mirar la foto de Venezuela de 1974. Imagínate un hogar promedio de 5 personas. En esa época la estructura familiar era muy distinta. El hombre solía ser el único proveedor económico, mientras la mujer era el centro administrativo y afectivo del hogar. Y lo que hoy parece un milagro, en ese entonces era normal. Con un solo sueldo se sostenía la familia. Mejor vamos a los números para que veas la magnitud del cambio. En 1974, el primer salario mínimo se fijó, como ya lo había dicho, en 450 bolívares. Al cambio de 4.30 por dólar, eso eran unos $104 de la época aproximadamente. Pero ahora fíjate en esto, porque aquí es donde la cabeza te va a explotar. En ese entonces, con un solo salario mínimo te alcanzaba para comprar toda la comida del mes para tu familia y todavía te sobraba dinero para comprar la mitad de otro mercado completo. Es decir, no necesitabas 2 o 3 trabajos, no necesitabas que todos en la casa aportaran. El sueldo mínimo no era mínimo para sobrevivir, era una base sólida. Ejemplo, un profesor de 1972 ganaba unos 5.000 bolívares. Con eso podía pagar la cuota de un apartamento en una zona residencial de Caracas y todavía le quedaba un 60% de su sueldo libre. Y el día a día, con apenas 5 bolívares comprabas pan, leche, jugo y te daban cambio para un chocolate, por ejemplo un Toronto. No hacía falta bonos ni cestatiques porque el salario valía por sí solo. Ese mundo de abundancia terminó de golpe el 18 de febrero de 1983 con el llamado Viernes Negro. Ahí terminó la fiesta y comenzó la devaluación que nos trajo al presente. Para que compares, hoy la canasta alimentaria para esa misma familia de 5 personas cuesta alrededor de $692 y ese ingreso mínimo integral que tanto se anuncia está entre $130 y $160. Apenas te alcanza para cubrir un poco más de la
la cuarta parte de lo que necesitas para comer. Pasamos de un país donde el sueldo sobraba a uno donde necesitas más de 1.900 salarios básicos solo para poner comida en la mesa. Pero ahora, ¿cómo estamos frente al resto de Latinoamérica? ¿Somos únicos en esta situación? Vamos al capítulo 3. La comparativa con nuestros vecinos te va a dejar pensando. Capítulo 3. El espejo regional y la jubilación olvidada. Para entender la magnitud de lo que estamos viviendo, hay que mirar hacia afuera. No solo para compararnos hoy, sino para ver cómo nos veían antes. En los años 80, Venezuela era la envidia del continente. Mientras en otros países la inflación devoraba los ahorros, aquí incluso después del Viernes Negro de 1983, un salario mínimo rondaba los $200. Para que tengas una idea, en esa época un trabajador venezolano ganaba casi el doble que uno en la mayoría de nuestros países vecinos. En los 90, a pesar de la inestabilidad y la crisis bancaria, el ingreso mínimo se mantuvo competitivo. En 1998, por ejemplo, el ingreso integral sumado al salario y el bono de alimentación de ese entonces equivalía a unos $337. Venezuela seguía estando en la parte alta de la tabla en Latinoamérica. Entramos en los 2000. Con la bonanza petrolera y un barril de petróleo a $100, el ingreso nominal subió, pero aquí empezó a gestarse un fenómeno técnico, la desalarización. Se empezó a pagar más en bonos que en sueldo base. Y así llegamos a este 2026. Miren este mapa actual. Costa Rica lidera con $821 de sueldo mínimo. México está en 542. ¿Y se acuerdan de Nicaragua? Hoy tiene un mínimo de $168. Mientras tanto, en Venezuela el salario base nominal es de apenas 0,30 centavos de dólar. Pero aquí es donde la anatomía del sueldo revela su parte más dolorosa, la jubilación. La verdad es que al venezolano se le ha olvidado qué significa jubilarse. Es un concepto que casi se ha borrado de nuestra mente. ¿Por qué? Porque al pagar casi todo el ingreso a través de bonos, lo que el Ejecutivo llama ingreso mínimo integral, ese ingreso no cuenta para tus prestaciones sociales ni para tu pensión futura. Hoy un pensionado recibe apenas unos $60 mensuales en bonificación. Eso representa apenas el 8% de lo que cuesta la canasta alimentaria básica. El retiro, que en cualquier país del mundo es el premio a una vida de esfuerzo, aquí se ha convertido en un tema de sobrevivencia extrema que muchos prefieren ni pensar. No es solo cuánto ganamos hoy, es que hemos perdido la capacidad de ahorrar para el mañana. El bolívar dejó de ser un vehículo de ahorro y el salario dejó de ser una garantía de futuro. Capítulo 4. El rompecabezas de la supervivencia. Llegados a este punto tenemos que hablar de la pregunta del millón. Si el ingreso integral de 130 en $360 solo cubre el 23,1% de lo que la familia de 5 personas necesita para comer, ¿qué pasa con el otro 77%? La respuesta no es mágica, es estructural. El venezolano ha tenido que reinventar la forma en que sobrevive, porque el trabajo formal, ese que conocieron nuestros padres, ya no es suficiente hoy. La economía del país se sostiene sobre 3 pilares que no aparecen en las gacetas oficiales. El primer pilar es la familia transaccional. Millones de venezolanos han migrado, pero no se han ido del todo. Hoy, 3 de cada 5 emigrantes envían remesas a sus hogares. Ese tanque de oxígeno es lo que permite que el 60% de las ayudas que lleguen al país se muevan muchas veces en dólares, equilibrando un poco la balanza frente a un bolívar que ya no sirve para ahorrar. El segundo pilar es lo que llamamos informalidad o tigre. En el 2026, el 96% de los hogares está en pobreza por ingresos. Eso ha obligado a que casi todos tengamos un segundo o tercer empleo. Ya no eres solo el administrador, el maestro o el obrero. Después de las 5 de la tarde eres el vendedor, emprendedor o técnico. Pero hay un tercer pilar, quizás el más importante, que es la mujer en la sociedad venezolana. Hablemos de la matrisociedad. En tiempos de crisis, la madre se ha convertido en la gran gerente de la escasez. Es ella quien organiza las redes de apoyo comunitario, quien estira el presupuesto y quien asume la autoridad administrativa del hogar ante la ausencia o la inestabilidad del proveedor tradicional. Si en los años 70 un solo sueldo mantenía a 5 personas, hoy se requieren más de 1.900 salarios mínimos nominales para poder costear la alimentación básica de ese mismo grupo familiar. Es una brecha que solo se cierra con el esfuerzo combinado de toda la familia, de la de aquí y la que también está afuera. La anatomía de nuestro salario hoy nos muestra un sistema fracturado. El sueldo dejó de ser un derecho que garantiza bienestar para convertirse en una pieza más de un rompecabezas de supervivencia. Hasta aquí este video. Espero que les haya gustado y que de alguna manera, sabiendo lo que ocurrió en el pasado, podamos entender lo que está pasando en el presente
presente y ver hacia el futuro. Por favor, si te gustó este tipo de contenido, dale like, suscríbete y deja tu comentario. Nos vemos en la próxima historia.